Ok. Entonces, el tema de hoy en sociales es la historia como ciencia. A recordar, dice, todo hecho o suceso que acontece, todo hecho o suceso que acontece en la vida de las personas. Es una mamá de hogar, estúpida. ¿Cuál es el tema? La historia como ciencia, ahí lo tienen azul, miren, ahí en la pantalla. Todo hecho o suceso que acontece en la vida de las personas se convierte en historia. Por ejemplo, cuando recordamos nuestros compañeros y compañeras, las cosas que hemos vivido en años anteriores. Por favor, Dana, silencie su micrófono. Ay, gracias. Años anteriores, en este momento estamos hablando de historia. Cada hecho pasado lo entendemos como historia. Desde el momento en que nacemos, inicia nuestro propio proceso histórico hasta el día de hoy, cuando nos levantamos. Incluso lo que hicimos hace un minuto se ha convertido en historia ya. ¿De acuerdo? Ahora, ahí tenemos un dibujito y ese es el Machu Picchu de Perú, la ciudad del Cusco, capital del Imperio Inca, ubicada en Perú. ¿De acuerdo? Observamos la imagen y comentamos con nuestros compañeros y compañeras. ¿Qué nos expresa esa imagen? ¿Alguien me puede decir? Oh, profe. ¿Qué me expresa esa imagen? ¿Qué referencia me da esa imagen del Machu Picchu? Los mayas. Ellos no son mayas. Ahí dice que son. Incas. Incas. Pero ¿qué me pueden decir acerca, qué me expresa esa imagen? Sobre la historia de los incas. Ajá, que hubo una civilización que vivió ahí, que ese fue su tipo de construcción, que esa fue su ciudad, que esa era la forma en que ellos vivían. Me expresa la historia de ese pueblo, la historia de esa cultura. Identificamos 3 ejemplos en los que hacemos uso de la historia, ya sea en familia, en escuela o en la comunidad. Bueno, en la familia, cuando decimos, ¿te acordás el año pasado, mi cumpleaños? ¿O te acordás la Navidad del año pasado? Profe. O yo me acuerdo mis Navidades cuando quedamos las mamás. Ay, yo me acuerdo que cuando yo era niña en Navidad hacía esto o aquello. En la escuela, También. cuando recordamos los contenidos de un año anterior, cuando recordamos qué es lo que hemos hecho hasta el día de hoy. En la comunidad, Profe. como era antes nuestra comunidad, como es ahora nuestra comunidad. Yo les he comentado a ustedes que como soy de la misma comunidad que ustedes, el Pedregal como era antes. Antes no tenía calle pavimentada, no tenía aceras, sino que la calle era de asfalto y no tenía el espacio necesario para Los carros. los peatones, para que los peatones caminaran libremente, sino que estaban expuestos a ser llevados por algún carro. En equipos de trabajo discutimos lo que entendemos por historia, luego seleccionamos un representante, que eso no lo vamos a hacer. Okay. La historia como ciencia. Para comprender que la historia es una ciencia, necesitamos conocer la definición de ciencia. La ciencia es el conjunto sistematizado de conocimientos sobre la realidad objetiva, obtenidos mediante la aplicación del método científico. La historia es una ciencia que estudia el pasado de la humanidad. Esa es la historia, el cual constituye el desarrollo de las sociedades desde su origen hasta el momento presente. Dígame, Caleb. También por medio de los álbumes recordamos la historia. Así es. Importancia de la historia. La historia debe ser considerada como una oportunidad que las sociedades tienen para investigar el pasado, plantearse metas a futuro y no repetir los errores que se han cometido. El estudio de la historia de Honduras, por ejemplo, es útil en la medida que se logre tener intervención oportuna en el mejoramiento de las condiciones de vida,
ya que permite que cada persona se identifique con sus raíces y que adquiera compromisos. El campo o objeto de estudio de la historia como ciencia social es el pasado de la humanidad. Ese es el campo o el objeto de estudio de la historia. La finalidad de la historia es la interpretación de la totalidad de los hechos sucedidos en el pasado. El historiador realiza análisis y la interpretación ubicando los sucesos, procesos y cambios históricos en el tiempo y pasado. También analiza sus causas y consecuencias para encontrar la relación del pasado con el presente. Esto nos permite reconocer y explicar mejor la sociedad actual y de esta forma poder hacer una proyección del futuro. Ahora, eso era lo que usted debía de leer, ¿verdad? Y lo puede volver a leer si sintió que yo leí muy rápido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice, observan las ilustraciones, eso ya lo hicimos ahorita. Escriben en su cuaderno con sus propias palabras qué es la historia como ciencia. Entonces, ahorita alguien que me diga con sus propias palabras qué es la historia como ciencia. Es algo para recordar el futuro. Ajá, los escucho. La historia como ciencia sirve para no cometer los mismos errores que cometieron algunas personas y para recordarlos. Muy bien. ¿Alguien más? Es para Hechos pasados, muy bien, hechos pasados. Ahora, en su pantalla está apareciendo una hoja de trabajo, que no es esa la que van a trabajar hoy, creo que es la siguiente. Eso ya lo hicimos. Sí, es esta. Ok. Van a hacer ese esquema. Ok, entonces tienen ese esquema. Ese esquema lo van a completar. Primero acá arriba vamos a escribir el concepto y es necesario que volvamos a retomar aquí el libro y vamos a buscar el concepto para escribirlo. La historia. Entonces, es la ciencia que estudia el pasado de la humanidad. El concepto de historia. Eso sería la respuesta ahí, historia. Es la ciencia que estudia el pasado de la humanidad. Yo lo voy a hacer aquí, claro, yo solo estoy sobreescribiendo sobre el libro, va a quedar muy bonito, pero ustedes lo tienen que hacer tal cual está el esquema aquí. Luego voy a volver a retomar el libro y voy a preguntar. Y ahí me dicen, permítanme. Objeto de historia, importancia. Importancia. Aquí dice la importancia. La historia debe ser considerada como una oportunidad de las sociedades que las sociedades tienen para investigar el pasado, plantearse metas a futuro y no repetir los errores que han cometido. Entonces, si yo vengo, esa es la importancia. Yo vengo, voy a trabajar aquí. Aquí, esa es la importancia. ¿De acuerdo? Voy a tratar, siempre se va a ir para abajo, entonces ahí lo voy a hacer. Esa es la importancia de la historia. La historia debe ser considerada como una oportunidad que las sociedades tienen para investigar el pasado, prenderse en metas a futuro y no repetir los errores que han cometido. Ahora, abajo me dice, ¿qué finalidad tiene? Bueno, voy a volver a ir al libro y voy a leer qué finalidad tiene. El estudio... Profe. Dígame. ¿A qué se refiere? ¿Cómo dice? Cuando dice finalidad, ¿a qué se refiere? Ahí lo decía.
Voy a ir a donde está, mire Caleb, voy a ir donde está el concepto, ¿ve? Aquí dice, es que no puedo borrar, si lo borro se me va. Aquí dice, ¿ve? La finalidad de la historia es la interpretación de la totalidad de los hechos de estudio en el pasado. ¿Vio? Y después me dice el objeto de estudio, acá lo tengo, objeto o campo. Es el pasado de la humanidad, ese es el objeto de estudio. ¿De acuerdo? Y ahí tengo completo entonces el texto. O el esquema, perdón. Ahí tendría yo todas las respuestas de ese esquema. ¿De acuerdo? Ahora. No, no lo voy a borrar. No lo he borrado. ¿Cómo voy a hacer el cuadro? Ya, profe. Ok. ¿Ya? Sí. Lo que pueden hacer es tomar captura de pantalla y después trabajarlo de forma más Sí, ordenada y eso bonita. acaba de hacer, profe. Ok, bueno. Es que estamos con Ahora. la computadora. ¿Cómo dice? Estamos con la computadora. Bueno, en la computadora hay una tecla que dice PRTSC. Esa es para tomar captura de pantalla. Ahí en el teclado. Tomar captura, dice. Ahí hay una teclita que tiene la letra PRTSC. Esa es Print Screen. Print Screen, o sea, captura de pantalla. Print Screen. PRT es chiquita. Miren, yo le voy a enseñar la mía para que la vean. Permítame. ¿Qué dice? Para tomarle captura a eso. Mire, esta teclita de aquí, esta es la mía, ¿ve? Esta. Ahí no la ve muy bien. Ahí están las letras. Ahí dice PRTSC. Ese es print de pantalla. Captura de pantalla en la computadora. Profe, Dígame. es una que dice IMPR PRT, ajá. Oí. PANT. Permítanme, quiero ver en la otra computadora cómo sale. En la otra sale IMP PNT también. IMP PNT, que ese es print de pantalla. Así, aquí está la otra. En la otra computadora cómo sale. No, vamos a ver. Profe, a nosotros nos sale PRTSCN. Ah, bueno, esa es captura de pantalla. Usted le da ahí esa teclita y después lo pega en un documento de Word y le queda la captura en el documento. ¿Qué es lo que yo hago cuando les digo, voy a tomarme una foto con ustedes? Bueno, yo aprieto esa tecla y después pego la imagen. Ok. ¿Listos entonces para avanzar? Describo las fuentes de la historia por naturaleza. Avanza, se está avanzando. ¿Lo pudieron copiar? ¿Quién puede? Ok. Ok. Sí, ya voy a tener. Describo las fuentes de la historia por su naturaleza. Fuentes de la historia. Entonces voy aquí al documento. Fuentes de la historia. Fuentes de la historia. Aquí están, miren. Me faltó leer esta página entonces. Las fuentes de la históricas por según su naturaleza. Ahí están. Entonces, claro, ustedes lo van a hacer en su cuaderno, van a tener todo el espacio necesario. Yo ahorita solo quiero que ustedes tengan la parte que les corresponde.
Entonces ahí la tendrían. Las fuentes de la historia según, se clasifican según su naturaleza en fuentes primarias, que son todos los vestigios que fueron elaborados por grupos humanos o sociedades en el pasado, por ejemplo, el Parque Arqueológico de las Ruinas de Copán, sus templos, estelas, esculturas, tumbas, la escritura y otros. Fuentes secundarias resultan la interpretación que hace el historiador sobre una base primaria, por ejemplo, un libro actual sobre los mayas, una película, una conferencia, un artículo científico o cualquier libro de historia. Y luego dice, escribo quién realiza la investigación histórica. Bueno, voy a volver a irme al libro y voy a buscar quién realiza la investigación histórica. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, la investigación histórica es una búsqueda crítica de la verdad de los acontecimientos pasados a través del estudio de las fuentes. El investigador o historiador depende de sus fuentes secundarias. Entonces, así. Profe, Dígame. ese párrafo grandote rojo se copia. Sí va. Sí, mi amor. Gracias. A la orden. Entonces tendríamos aquí como segunda respuesta. Esa. Y la última me dice, narro un suceso histórico que aconteció en mi comunidad. Ese ya es de forma libre para ustedes, para que usted lo pueda hacer. Y ese es el último ejercicio del día de hoy. ¿De acuerdo? El último ejercicio queda libre para que usted lo haga. Janie, no estoy acostada yo. A mí me encantaría estar en mi cama ahorita acostada. Tienen que tener cuidado con eso. Recuerden